Estas son algunas cifras oficiales de fallecidos de COVID-19 en el Perú. 19 de marzo, 3 muertos. 19 de abril, 445 muertos. 19 de mayo, 2.914 muertos. 19 de junio, 7.660 muertos. 19 de julio, 13.187 muertos. 19 de agosto, 28.797 muertos. 19 de septiembre, 31.369 muertos. 19 de octubre, 33.648 muertos. Hoy, 34.362 muertos. Y mañana la cifra será otra, y pasado otra, y así. En mi país, el gobierno anuncia todos los días las últimas cifras de la pandemia. Y tengo la sensación de que hoy más que nunca estamos obsesionados con las estadísticas. Necesitamos saber cuánto nos falta para bajar la curva de contagios, saber cuántas personas han logrado vencer a la enfermedad, saber si hoy ha bajado o no la cantidad de fallecidos, entre otras preocupaciones numéricas que nos dan cierta ilusión de control y de seguridad. Necesitamos encontrar en esos datos una buena noticia. El problema surge cuando esa sobreexposición de cifras, de cuadros, de porcentajes nos abruma y ensombrece los asuntos humanos que hay detrás de esos datos. Es una sombra que muchas veces no nos deja comprender cómo nuestra vida, la vida de aquella enfermera, de aquel abuelo, de aquella familia, es transformada para siempre por causa de un virus 900 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. En el Perú, a raíz de investigaciones periodísticas, se discutió bastante hace unos meses sobre la cantidad de fallecidos por COVID-19 en el Perú. De si el subregistro era algo común en otros países, de si el gobierno contaba o no los casos sospechosos. Hoy el Perú cuenta de manera oficial tantos muertos como los que dejó el terrorismo de Sendero Luminoso, casi 40.000 personas. Y hasta hace unos meses, a diario unos 200 peruanos fallecían por el virus, como un avión comercial lleno de pasajeros se estrellara cada día. Pero, ¿entendemos en realidad qué significa un muerto en esta pandemia? ¿Existe alguna diferencia entre el muerto 151 y el muerto 3.710? ¿Es menos terrible una cantidad por sobre la otra? Albert Camus, en su novela La Peste, se preguntaba más o menos lo mismo. ¿Pero qué son 100 millones de muertos?, se pregunta el Dr. Riux, el protagonista de este libro. Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando lo ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres sembrados a través de la historia no son más que humo en la imaginación. En el periodismo, las estadísticas son muy importantes, pero de poco sirve hacer exhaustivas investigaciones, acumular cientos de datos precisos, si esos datos no tienen alma, si esos datos no nos conmueven y nos obligan a cuestionar el papel que cumplimos en esa realidad. Los muertos no son números, los muertos no son abstracciones, no son humo en la imaginación. Por eso, como alguna vez dije en una charla como esta, un reportero fracasa cuando se olvida de la vida de la gente. A fines de abril, meses antes de que el Perú se convirtiera en uno de los países con la mayor tasa de mortalidad
por COVID-19 en el mundo, yo trabajé junto a un grupo de hombres recorriendo casas, calles y hospitales de Lima para recoger a cientos de fallecidos por el virus y llevarlos hasta el crematorio. Fue una experiencia terrible por estar tan cerca y mirar de frente el dolor de tanta gente, de familias que no pudieron hacer lo que los seres humanos hacemos desde hace milenios: despedirnos de nuestros muertos con suficiente cuidado y honor, como una señal, como una muestra de que sus vidas merecían ser vividas y recordadas. Una de las historias que más se grabó en mi mente es una que quiero compartirles. Aquí yo adapté un fragmento para dar un ejemplo de lo que intento decir. Y dice así: Henry González conoce desde niño los rituales de la muerte. Su papá era un señor llamado Lázaro que tallaba lápidas para el cementerio El Ángel en Lima, y allí aprendió todo sobre el oficio con el que se ganaría la vida. Hoy, junto a sus 3 hermanos, dirige un crematorio que incinera a cientos de fallecidos por el virus. Cada tarde recorre la ciudad llevando las cenizas casa por casa. González sabe bien cuánto significan para cada familia. Él también conserva las cenizas de su padre en una urna de mármol. Por eso comprende a los deudos que lo llaman preguntando por su fallecido, que le cuentan que el hospital les acaba de avisar, que le ruegan ver el cuerpo y así poder despedirse. Pero de poco le sirven sus años de experiencia cuando debe pararse frente a quienes esperan durante días su visita. Cuando a una hija en la esquina de un parque le tiemblan las manos al recibir la urna de su madre. Cuando una esposa en una calle vacía dice de su pareja: solo él sabrá si son sus cenizas, y luego gira su rostro para que no la vean llorar. Cuando una abuela en la puerta de su casa escucha cómo no creer en Dios mientras acaricia el mármol con los restos de su marido. Entonces González intenta ceñirse al protocolo, pero a veces se le quiebra la voz y no puede seguir. No estoy hecho para esto, me dijo. Hay días en que quisiera cerrar todo y largarme, pero así es este trabajo. Desde que papá tallaba lápidas, teníamos claro que íbamos a vivir de la muerte. La última vez que nos vimos, Henry González me contó que una de las cosas que más le había martillado la cabeza durante esta pandemia fue la llamada de una mujer. Su tío había fallecido días antes en un hospital, víctima del virus. Ella preguntó si podía ver el cuerpo. González le explicó que era imposible abrir la bolsa hermética donde estaba, que así debía ser incinerado. Entonces hágame un favor, le pidió la joven. Trátelo bonito a mi tío y antes de meterlo al horno, dígale así, que aquí, en la casa, todos lo queremos. Después de publicar esta crónica, pasé varios días muy tocado por todo lo que había visto y oído, preguntándome muchas veces si vale la pena escribir historias como esta. Me preguntaba, ¿por qué añadir más dolor al dolor? ¿Tiene sentido escribir sobre todo esto? Sin embargo, cuando tengo la oportunidad, como ahora, de compartir lo que hago con tanta gente, pienso que sí, que escribir historias tan duras como esta es necesario no solo para revelar cómo esta pandemia ha hecho más profundas las grietas de la salud pública y la desigualdad social, sino también para que quienes antes solamente veíamos estadísticas, ahora veamos personas que tuvieron pasados, proyectos, pasiones.
vidas que pudieron haber sido las nuestras, o la de nuestros padres, la de nuestros abuelos, la de nuestros amigos. Por eso yo hoy me aferro a esta idea. Que no solamente nos enfoquemos en saber cuántos, sino quiénes. Y que cuando recordemos estos días, esta época, y recordemos a todos esos muertos, a nuestros muertos, meditemos en lo que hoy necesitamos y debemos hacer nosotros, los que quedamos vivos.